y de frente al núcleo, ¿no? La primera de estas obras, La plebe en armas, de Daniel Morán y María Aguirre, documenta y analiza una coyuntura específica, las guerras de independencia y el grado de participación de los sectores populares. Analizan el rol jugado por los sectores populares o subalternos durante este proceso de independencia, haciendo algunas analogías y referencias con la historiografía latinoamericana. Esta investigación tiene elementos de la historia política y de la historia conceptual, haciendo un contrapunto entre ideas, imágenes y representaciones y la praxis social y política de los actores. Para ello hacen uso intenso de fuentes como periódicos, panfletos, folletos, pasquines, sermonarios, expedientes judiciales, etc., para cotejar los contrapuntos entre élites y pueblo. No es tarea sencilla conceptualizar qué es élite y qué es pueblo y reconstruir sus avatares, ya que no son actores claramente delineados en lo que se refiere a su conciencia y sus objetivos. Los autores parten de una premisa correcta: la participación popular dependió de las agendas domésticas, locales, regionales, etc., así como del grado de conflictividad interna. De ahí que en determinados momentos esta participación sea orgánica o inorgánica. Y podemos añadir nosotros sin una perspectiva macropolítica, posicionándose sean como patriotas o realistas en función de una serie de variables o intereses, para ser más exactos. No está de más dejar sentado o recordar que la división entre patriotas y realistas es una dicotomía que soslaya los matices y las cambiantes preferencias de los actores, aunque la historiografía generalmente se regodea señalando a los realistas que se pasaron al bando patriota y satanizando a los patriotas que se pasaron o volvieron al bando realista. Ejemplos clásicos serían los iquichanos y los habitantes de Pasto, que tantas iras desataron en Bolívar y Sucre a tenor de sus epistolarios, o el caso de Torre Tagle y de Ribabueno. En el capítulo 1 presentan el estado de la cuestión, identificando enfoques y aportes, señalando la existencia de enfoques tradicionales, marxistas, revisionistas, por llamarlo de alguna manera, y contemporáneos sobre la guerra de independencia. En el capítulo 2 analizan la historiografía peruana y rioplatense sobre la guerra de independencia, identificando similitudes y diferencias. En el capítulo 3 analizan la participación popular en tres momentos diferentes: la crisis de la monarquía por la invasión napoleónica, las Cortes de Cádiz y la restauración absolutista y la consecuente guerra de independencia, a partir de las visiones que las élites construyeron sobre los sectores populares. En el capítulo 4 analizan el tema de la representación política en las Cortes de Cádiz y la construcción de una ciudadanía que podemos llamar restringida, minoritaria, censitaria o elitistas, o para ser más exactos, oligocrática en realidad, ¿no? Gobierno de pocos. Como corolario, muchos fueron llamados para la guerra, pero pocos para ser representados. La revolución de la independencia no se extendió a la ciudadanización. En el capítulo 5 realizan una precisión ontológica de qué es pueblo o pueblos durante la guerra de independencia en el Perú. Señalan su carácter polisémico, ya señalado hace muchos años por el desaparecido François Javier Guerra, y sus mutaciones durante la coyuntura revolucionaria, lo que en algunas ocasiones parecía ser un campo de agravante. Finalmente, en el capítulo 6 analizan las imágenes y representaciones sobre la mujer durante esta coyuntura, tema que merecería mayor investigación para poder visibilizar mejor la participación femenina durante las guerras de independencia. A manera de ejemplo, en la Gaceta de Gobierno de Lima figura una relación de 137 damas distinguidas por el gobierno, en este caso de San Martín, por su patriotismo. La investigación realizada se nutre de fuentes que proceden del mundo letrado, alfabeto, educado e ilustrado. Sin embargo, el común de los sectores populares tenía una alta tasa de analfabetismo, aunque estudiosos como Pablo Macera y Víctor Peralta no son tan pesimistas, algo notable viniendo de Macera, y consideran que un tercio de la población urbana sabía leer y escribir. Tal vez una lectura mucho más minuciosa
de pasquines, opúsculos, folletos, etc., nos podrían permitir deducir mejor la voz de estos iletrados que generalmente estuvieran en primera fila en los tumultos, protestas y asonadas urbanas, que durante el siglo XIX recibirán el equívoco nombre de revolución. Para este tema en realidad es pertinente la lectura de la novela El conspirador de Mercedes Cabello, ¿no?, para entender a la multitud y a los líderes del siglo XIX. Pero al señalar esto, estaba pensando yo específicamente, ¿no?, lo que describen y analizan los viajeros extranjeros de paso por el Perú. Pienso específicamente en los testimonios de Basil Hall, Stevenson, Proctor y Salvi, que están traducidos al castellano y figuran en la colección documental de la Independencia del Perú, que nos describen muy bien el sentir a nivel de la opinión pública popular con relación a la coyuntura independentista. En lo que respecta a la segunda obra, la de Héctor Falsa, Aprendiendo a ser libres, los avatares del Perú republicano tras la independencia, examina los tortuosos caminos de la República Peruana decimonónica. Aprender a ser libres no es tarea sencilla, sobre todo cuando no hay indicios claros de querer serlo. La presencia de dos expediciones libertadoras extranjeras a Martín y Bolívar es prueba meridiana de ello, y nuestra poca predisposición a nivel de las élites por fajarnos por nuestra libertad, a pesar que la historiografía tradicional y la novísima historiografía popular, por los orígenes sociales de sus autores, han documentado los esfuerzos locales y populares por la independencia, pero en el gran drama y tragedia del proceso independentista americano ya no queda la menor duda de que el pueblo participó, combatió, sería el término más exacto, pero participó en ambos bandos. Sin embargo, los sectores populares no fueron actores centrales, sino secundarios de este proceso. No pretendo minimizar sus aportes de los sectores populares, sino plantear su correcta ponderación. Es posible que hayan tenido incidencia en cuestiones tácticas, pero no percibo gran incidencia sobre la estrategia general conducente a la independencia. Por ejemplo, ¿cuánto le deben San Martín y Bolívar a los sectores populares en su visión general de cómo culminar la independencia, la guerra de independencia? Sigue siendo válida la visión de la guerra de independencia como un conflicto entre élites, con visos de guerra civil, según Basadre, que en algunos casos se mezcló con lo étnico, que es el caso venezolano, en donde aproximadamente murió 1/3 de la población. Antes del inicio de la guerra de independencia, Venezuela tenía más o menos unos 800.000 habitantes. Y no murió más gente porque Bolívar cambió el teatro de operaciones al migrar al sur. Un aspecto a tener en cuenta es lo que Eric Fromm denomina el miedo a la libertad. Ello debido a que la libertad supone responsabilidad, y en una sociedad virreinal, colonial o cortesana, pueden optar por cualquiera de los términos, forjar ciudadanía es todo un reto. Sánchez Carrión es consciente del peso del pasado colonial y de ahí su oposición a la instalación de una monarquía cuando se interroga: ¿qué seríamos? ¿Qué tendríamos? ¿Cómo hablaríamos a la presencia del monarca, aun si este no fuera español? Seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos. Nuestro lenguaje explicaría con propiedad nuestra obediencia. La obra de Héctor Falsa está organizada en 4 capítulos y aborda la sociedad colonial a corte de independencia, el Perú post-independencia, la constitución de la idea de nación, en donde se echa de menos algunos textos fundamentales como los de Mati Corena y la tesis de licenciatura de Daniel Velázquez, y los avatares e indeterminaciones de la élite post-guerra de independencia. El texto clásico de John Lynch sobre la independencia describe a la élite limeña como una élite que sabe lo que no quiere, pero que no sabe lo que quiere. Interpretación que a veces pareciera reflejar un poco la idiosincrasia, no solo de nuestra élite, sino de algunos, muchos peruanos. Resulta evidente que oponerse es fácil, dado que suele ser más emocional que racional, pero proponer alternativas es el kit del asunto. La investigación de Héctor se inscribe dentro de la tradición historiográfica peruana, dentro de la tradición historiográfica peruana y sanmarquina de ofrecer interpretaciones sobre determinados procesos de nuestra historia. Por razones que merecen un mayor análisis historiográfico,
En la historiografía sanmarquina está más arraigada la producción de ensayos y ensayos de investigación que monografías, a pesar que muchos alumnos de pregrado se sienten comodísimos con las monografías grupales. Lo que convierte esta investigación no en un ensayo, sino en un ensayo de investigación, es el amplio uso de citas textuales que evidencian y fortalecen la línea argumentativa del autor. Esfuerzos de esta naturaleza son sumamente valiosos de cara al bicentenario, aunque como buenos peruanos y lejanos hijos de Bizancio, no sabemos si conmemorar, aunque probablemente se invoque el término a celebrar, el 2021 o el 2024, independientemente de qué conmemoraremos. No obstante, esta conmemoración de la independencia puede que sea menos depresiva que el bicentenario de la República, porque en este último terreno la deuda sigue siendo enorme, o para decirlo en términos de Basadre, persiste el interrogante de para qué se fundó la República, y con la esperanza de que la República cuente con un mayor número de republicanos, además de los caricaturistas políticos, y haya menos patrimonialistas o sultanistas, para usar algunos conceptos beberianos de gran relevancia para pensar el Perú no solo en términos históricos, sino también contemporáneos. A la pregunta de ¿para qué se fundó la República? Podemos agregar la pregunta de ¿para qué se forjó la independencia? Pregunta analíticamente más útil que discutir si la independencia fue concebida o conseguida. Cabe señalar que lograr la independencia e implantar la República no es lo mismo, aunque existen vasos comunicantes. Y no es lo mismo porque la oposición a España pudo haber desembocado en la constitución de una monarquía absoluta con raíces o linajes incaicos, una monarquía constitucional como la de San Martín, o un imperio como ocurrió en otras latitudes americanas como Haití, México o Brasil. Estos dilemas los captó muy bien Bolívar al señalar: a la república no llegamos, a la monarquía no podemos regresar. Y en algo de eso tiene razón Octavio Paz cuando señalaba: la independencia fue un falso comienzo, nos liberó de Madrid, no de nuestro pasado. En una sociedad virreinal, colonial y cortesana como la peruana, y decir peruanos para esta época puede ser un anacronismo, por más que San Martín haya decretado que de ahora en adelante estos indios serán tenidos por peruanos. Cualquiera de las tres opciones pudo haberse dado, dejando aparte el análisis de las opciones dentro de la vertiente republicana. Como alguna vez lo advirtió Macera, el Perú juró la independencia, pero no abjuró la colonia. Algo análogo diría Porras: la patria había entrado en el Palacio de los Virreyes, pero la colonia subsistía en las costumbres, en las ideas, en las instituciones, en el espíritu de la sociedad peruana. Al examinar, noto que uno de los problemas del trabajo en general y varios trabajos complementarios con relación a la temática abordada por Héctor, noto que uno de los problemas que debemos sortear en el análisis histórico es mezclar el análisis de lo que fue, y no lo digo solo en términos rankianos, sino también en términos explicativos, con lo que creemos que debería haber sido la historia peruana según el canon occidental. Y por ende pedimos a los actores de la época más de lo que podían dar. Por ejemplo, que se fundara la República no significaba necesariamente que fuera democrática, tanto en el plano electoral como en el plano de la participación, y tampoco significaba que se quisiera otorgar ciudadanía a todos los sectores sociales. El carácter estamental de la sociedad estaba impregnado en el imaginario social e incluso lo podemos detectar durante la guerra con Chile. Respecto a los intentos por democratizar la sociedad, no necesariamente autopercibida como peruana, si revisamos los trabajos de Carlos Formé para el Perú y su comparación con México, no necesariamente apuntaba a eso, ¿no? A la República le faltaban más republicanos y le sobraban cortesanos. De ahí la drástica política del ministro Monteagudo, que ha sido analizada muy bien tanto por Carmen Maquevoy como por Gustavo Montoya. En el Congreso del año 23, 22 de 92 congresistas habían sido discípulos de Rodríguez Mendoza en el Comité de San Carlos. San Marcos no fue el epicentro reformista debido a que el triunfo de José Miguel Villalta por 94 contra 91
el derrotado fue Carmen Carrillo, en 1783, hizo que nos perdiéramos las reformas borbónicas en nuestra querida alma mater, ¿no? Es algo que un investigador pueda demostrar lo contrario, ¿no? Cambiamos de régimen político, de monarquía a república, pero no de hábitos políticos. Y tampoco hubo interés por forjar una comunidad política tal como le entiende Anderson. Persistieron los rasgos estamentales, señoriales, la calidad de la gente, de diferenciación social entre los notables y los que no lo eran, entre la gente decente y la gente no decente, como lo acaba de corroborar la investigación del historiador chileno Pablo Whipple. La sociedad como sociedad peruana decimonónica se convirtió en realidad en una ficción como sociedad peruana, ¿no? La mayoría no se autopercibían como peruanos. Esta obra de Héctor Palza nos interpela y motiva a reflexionar sobre la república, sobre la nación, el rol de las élites y sobre todo el quo vadis Perú. Pregunta válida con respecto al Perú de 1821, pero necesaria con respecto al Perú de 2013. Si es que queremos seguir viviendo en este país dulce y cruel, como nos señaló Basadre. La lectura de esta obra ha sido sumamente motivadora para repensar algunos temas, problemas, dilemas, opciones y sendas políticas elegidas. Finalmente quisiera felicitar a Héctor, a Daniel y a María y motivarlos en sus nuevas pesquisas y desearles los mayores éxitos en sus proyectos profesionales. Muchas gracias.